Paz y bien, hermanos. Soy Rafa Lara, pertenezco a la fraternidad Discípulos de Emaús y en estos momentos estoy haciendo el servicio de coordinador encargado de la fraternidad. Somos una asociación privada de fieles que queremos, en el seguimiento de Cristo, vivir el carisma de Emaús. Pero antes de continuar la reflexión y el por qué esta grabación, quiero decirles a ustedes, o mejor dicho, identificarnos con ustedes qué somos. Somos una fraternidad, es decir, somos un grupo de hermanos y hermanas que, si bien no vivimos en comunidad, hay un lazo que nos une a lo largo de este camino, que es la motivación de seguir a Cristo desde el carisma de Emaús. Entonces somos la gran fraternidad esparcida por varios países de Latinoamérica, España, que queremos vivenciar desde nuestra realidad, desde la realidad que cada uno tiene, laboral, familiar, misionera, pueda fortalecer su fe y reconocer a Cristo desde el carisma de Emaús. Y somos discípulos porque seguimos al Maestro, seguimos a Jesucristo, quien nos marca el camino y quien nos identifica la forma de vivir, de ser y de amar. Y somos de Emaús porque precisamente queremos vivir esa espiritualidad de camino desde la dimensión de Emaús, como lo expresaría Lucas en su Evangelio, en donde aparece el pasaje de los discípulos de Emaús. Entonces nosotros somos la fraternidad Discípulos de Emaús, es decir, somos un grupo de hermanos que seguimos a Cristo desde el carisma, desde la espiritualidad de Emaús. Y esta espiritualidad de Emaús, dentro de la fraternidad, y para vivenciarla de una forma más plena y más consciente, la hemos dividido en 5 etapas. Cada etapa va a evocar una forma de seguimiento de Jesús, en la cual cada hermano y cada hermana se identificará y elaborará desde esa dimensión, desde esa etapa, su discernimiento en este camino. En este sentido, estas 5 etapas son la etapa de Galilea y la subida a Jerusalén. 2. La etapa de Jerusalén y la decisión de los discípulos de Emaús ante los acontecimientos de la muerte de Cristo, retornar a Emaús. 3. El encuentro, o mejor dicho, la búsqueda que tiene Jesús para encontrarse a los discípulos de Emaús en el camino. 4. El escuchar atentamente a Jesús, que explicaba a estos discípulos su palabra, la palabra de Dios. Y el culmen de esta etapa es el reconocimiento de Cristo resucitado y la vuelta a Jerusalén para anunciar a los apóstoles y discípulos que estaban contrariados, confundidos, porque en la mañana habían ido al sepulcro y no encontraron al Señor. Y las mujeres le habían dicho de que se le había aparecido un ángel y que este ángel le había dicho que Cristo ya no estaba ahí, había resucitado. Ante tal confusión llegan estos discípulos de Emaús a anunciarle que habían visto al Maestro resucitado. Entonces, estas 5 etapas conlleva un camino espiritual de reflexión y discernimiento, de la cual los discípulos de Emaús nos agarramos, nos apoyamos para vivenciar nuestro camino
en el seguimiento de Cristo. A lo largo de estos 5 meses vamos a ir agarrando cada una de estas etapas y la vamos a ir profundizando y la vamos a ir orando. Y a partir de ahí vamos a ir conformándonos desde la espiritualidad de Emaús. Antes de continuar entonces con la primera etapa, que sería la etapa de Galilea a Jerusalén, es bueno ver el mapa que aquí va a presentarse, que es el mapa geográfico del territorio donde se movía Jesucristo. Como vemos, está dividido por grandes regiones, o podemos llamarla provincia en la actualidad, o podemos llamarla como departamentos. Y vemos en la parte superior a Galilea, en la parte inferior a Judea. Entonces, y dentro de Judea está muy cerca de Jerusalén el pueblecito que posiblemente pueda ser Emaús. Y vemos la distancia que hay de Emaús a Galilea, donde se movía Jesucristo en sus predicaciones públicas. Sin embargo, Jesucristo no se limitó en su vida pública a la región de Galilea, sino que nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 4, versículo 44, que Jesús recorrió Judea y que iba predicando por la sinagoga. Entonces la pregunta nuestra es, en este recorrido de Jesús por Judea, seguramente se habrá encontrado con los hermanos de Emaús. Y seguramente ellos lo siguieron hasta Galilea. Es una suposición, ¿verdad? El evangelista no nos dice que fue así. Pero si Jesús se volvió famoso en este territorio, indiscutiblemente ellos escucharon hablar de Jesús y seguramente se encontraron con Jesús en esas visitas que ellos tenían de Jesús a las sinagogas de Judea. Y subieron entonces, miren la distancia que hay de Emaús a Galilea en el seguimiento de Cristo. Lucas en el capítulo 6, versículos 17, nos va a decir que después de que los apóstoles fueron nombrados por Jesús, ya constituidos como apóstoles, bajaron y se encontraron a una gran muchedumbre de discípulos provenientes de varias regiones, y entre esas regiones estaba Judea. De seguro ahí también estaban nuestros discípulos de Emaús. Y en Lucas 10:1, cuando nos habla de la misión de los 72, mi pregunta sería, ¿serían los discípulos de Emaús parte de estos 72 discípulos que envió Jesús adelante de él a predicar la buena noticia? Es una posibilidad. Entonces vemos que Galilea significó para los discípulos de Emaús ese encuentro con Jesucristo, siendo testigo de su predicación, sus milagros, sus mensajes, etc. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál era la intención de estos discípulos? ¿Había una intención que concordaban con las intenciones de Cristo? Ellos buscaban una liberación para su pueblo, a nivel político y social, como todos los seguidores de Cristo, porque estaban oprimidos por el Imperio Romano. Sin embargo, Jesús le va a mostrar otra forma de revolución, que es la revolución del amor, la revolución espiritual, en donde las bases se sientan en Dios, y desde ahí se fortalece el seguimiento, la liberación del pueblo.
En este sentido, nosotros nos tenemos que preguntar en esta etapa de Galilea, ¿cuál es nuestra intención en el seguimiento de Cristo? ¿Dónde están los valores que quiero vivir en este seguimiento de Cristo? Y en este primer retiro hacemos ese llamado principalmente a pensar, meditar sobre mis intenciones a lo largo de toda la historia de mi fe. ¿Qué intenciones he tenido yo al seguir a Cristo? ¿Escapar de una realidad? ¿Autocomplacerme? ¿Lo hago por costumbre? ¿O por convicción? ¿Por fe? Entonces, sería en este punto de Galilea, como lo hacemos todos los discípulos de Emaús en la fraternidad, discernir en este punto, retomar mis intenciones en el seguimiento de Cristo y valorar desde esa reflexión las posibilidades de poder mejorar en el seguimiento para hacer más efectiva mi labor como testigo y seguidor de Cristo. Y otra pregunta que debemos hacernos en estos momentos es cómo estos meses en que me he encontrado con la fraternidad discípulos de Emaús me ha ayudado a reconocerme a mí mismo, a reconocer mis intenciones y a reconocer a Jesús resucitado. Porque esa es la base de nuestro carisma, reconocer a Cristo resucitado. Entonces, la fraternidad me ha ayudado. ¿Cómo puedo reforzar esta ayuda desde lo que soy, desde lo que tengo, desde mi realidad? ¿A qué me invita la fraternidad discípulos de Emaús? Que este trabajo que vamos a hacer desde esa dimensión geográfica de Galilea y la subida a Jerusalén nos ayude, como ayudó a los discípulos de Emaús, a encontrarse con ellos y pulir las intenciones, para que las intenciones sean sinceras, reales y acordes a las intenciones del corazón de Cristo resucitado. Hermanos, hermanas, Dios nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.